Hola, buenas tardes. Damos inicio a esta reunión de Capricornio, concretamente del plenilunio de Capricornio, que será este viernes, el viernes 6 de enero de 2023. Hora exacta del plenilunio, las 23 horas 7 minutos del tiempo universal coordinado. Tenemos en la primera diapositiva el símbolo de Capricornio que representa a una cabra con cola de pez. Capricornio representa la tercera iniciación, la transfiguración, la ascensión a la montaña, la subida precisamente de la conciencia al centro coronario y desde allí dirigir la personalidad entera. Significa también la bajada a los infiernos, el enfrentamiento con Cerbero, el guardián del Hades, la liberación de Prometeo. Y la nota clave de Capricornio, el 10º trabajo de Hércules, es: estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Vamos a hablar de la cabra, del cocodrilo y del unicornio. Estos tres nombres se pueden aplicar perfectamente a Capricornio. Después, más adelante, iremos desgranando el significado de cada uno de estos términos. A nivel de personalidad funcionaríamos como cabras, a nivel de almas como cocodrilos y a nivel iniciático como unicornios. Pero esto lleva aparejado un trabajo de esfuerzo y de purificación de la personalidad. De hecho, Capricornio es la entrada al quinto reino espiritual, quinto reino de la jerarquía planetaria, la liberación como humanos de la corriente que iniciamos en un momento muy remoto cuando nos individualizamos en el signo de Cáncer. Hay que insistir que aunque tengamos el Sol en Capricornio o el ascendente, no quiere decir que nos encontremos en esa tesitura. La información que aquí se va a ofrecer no es exactamente la que figura en la carta astral de cada uno, sino que es una información genérica. Se han de sacar conclusiones y sobre todo conocer a fondo la carta personal. El signo de Capricornio se encuentra en la posición más alta del zodíaco. Representa el punto máximo del desarrollo del ser humano y las metas espirituales más elevadas que éste puede alcanzar. El unicornio es el símbolo de un iniciado de tercer grado. La tercera iniciación se toma siempre en las altas montañas. El unicornio asciende a las cimas con decisión y con poder de voluntad domina las dificultades. Los textos esotéricos también describen la iniciación como un proceso de estabilización de conciencia. Iniciación como un proceso de estabilización de conciencia. Plenilunio de Capricornio 2023, hay que insistir que el Sol sí que está realmente en Capricornio, pero la Luna está en el signo complementario, que es Cáncer. Y también indicar que este año 2023 va a haber dos plenilunios. Uno exactamente es el que celebramos el 6 de enero y el último será el 27 de diciembre. Unas observaciones particulares sobre el aspecto de los Capricornio. Capricornio puede ser macizo y musculoso, pero también nervioso y delgado, o regordete y blando. Pero sea cual fuere la configuración de su cuerpo, la cabra dará la impresión de estar arraigada en un sitio, hasta que se decida a cambiar de lugar. Generalmente, la gente de Saturno tiene el pelo lacio, fino y negro, ojos azules, pero estúdialos con atención. Estos comentarios provienen del libro Los signos del zodiaco y su carácter de Linda Goodman. La personalidad saturnina está siempre rodeada por una tenue irradiación de gravedad y melancolía. El destino de la cabra es trepar. No importa que el punto de partida esté situado alto o bajo. Cuando llega a la cima es cuando la vista le parece más satisfactoria. Capricornio pertenece a la cruz cardinal, la cruz del Cristo resucitado, la cruz de la voluntad. También se habla de la cruz de los iniciados. No obstante, no por el hecho de tener el signo del Sol en un signo de estos estaríamos en esa tesitura.
cruce de energías de Aries Libra, Cáncer Capricornio. O de otra manera, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Aunque parezca sencillo, lo más fundamental, que deben captar hoy los astrólogos es la necesidad de saber, antes de interpretar, en qué etapa del sendero de evolución se halla el sujeto en consideración. Dice el tibetano, insinuaré algo más. Por el estudio de las personas nacidas en los signos cardinales, se extraerá una información más nítida sobre esto. Será de utilidad señalar aquí que 1. Por medio de un estudio de la cruz cardinal, constelaciones de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, los astrólogos pueden llegar a una comprensión más clara de 1. Los seres humanos comunes individuales. 2. Los comienzos grupales. 3. El significado de la primera iniciación. Lo indicado anteriormente quizás no está de acuerdo con las ideas generalmente establecidas y también parecerá contradecir los puntos que anteriormente señalé, pero un cuidadoso estudio de las implicaciones sugeridas podrá aclarar aún más el tema. Cada cruz tiene su significado exotérico, con el que todos los astrólogos están más o menos familiarizados. Tiene además su significado e importancia esotérica, que constituye un campo de investigación aún inexplorado, y tiene su importancia espiritual, que lógicamente solo es revelada en las iniciaciones mayores. Debe recordarse que estas son las triples diferenciaciones de la vida una, y que Capricornio, por ejemplo, marca no solo el punto de la concreción más profunda y por lo tanto de la muerte, sino también el punto de la iniciación más elevada y la entrada en el aspecto vida de la deidad, el proceso iniciático. La cruz del Cristo resucitado, la cruz cardinal. En esta cruz, de acuerdo a la paradoja ocultista y al tiempo y espacio, el espíritu es crucificado en la materia, es decir, ha encarnado. Sus 4 energías rigen y dirigen al alma cuando avanza en el sendero de iniciación. Lógicamente, tratándose de un estado de conciencia tan excelso, poco puede decir respecto a esta cruz, excepto hacer vagas generalizaciones. Texto procedente de Astrología Esotérica número 3, 7 rayos 3. B, por lo tanto, es preeminentemente la cruz de la iniciación y de los comienzos. Concierne fundamentalmente al comienzo del interminable camino de la revelación, que se inicia cuando se entra en el nirvana, para lo cual todas las etapas previas al sendero de evolución no han sido más que preparatorias. Las citas dadas a continuación pueden aportar comprensión y ayuda a fin de iluminar este tema tan difícil, indicando el significado de esta cruz cardinal como influencia culminante y revelando lo que tienen por delante quienes logran la categoría jerárquica. Toda belleza y bondad, todo lo que contribuye a la desaparición del dolor y la ignorancia en la tierra, debe ser dedicado a la gran culminación. Entonces, cuando los señores de compasión hayan civilizado espiritualmente a la tierra y hecho de ella un cielo, quedará revelado para el peregrino el interminable sendero que se extiende hasta el corazón del universo. El hombre, que entonces ya no será hombre, habrá trascendido la naturaleza e impersonalmente, no obstante en forma consciente, unificado con todos los seres iluminados, ayudará a cumplir la ley de la evolución superior, de la cual el nirvana no es más que el principio. Yoga tibetano y doctrinas secretas. Esta es la cruz de los brazos extendidos, del corazón abierto y de la mente superior. Y quienes se hallan en ella conocen y gozan de la significación subyacente de las palabras omnipresencia y omnisciencia. Ya están en proceso de desarrollar los aspectos superiores
que inadecuadamente describimos con la palabra omnipotencia. Las energías de la cruz cardinal se fusionan con esas energías a las cuales solo podemos dar el nombre de energía cósmica, aunque ésta no le signifique nada. Contienen la cualidad de aquel del cual nada puede decirse, y están matizadas por la luz de los 7 sistemas solares, de los cuales nuestro sistema solar es uno. El alcance y el ciclo de su influencia en la vida del iniciado son absolutamente desconocidos, incluso para nuestro logos planetario, que está crucificado sobre sus brazos abiertos. La cruz del Cristo resucitado. Aries representa la creación, el comienzo. Cáncer, la primera puerta a la existencia, proceso de la individualización. Aries representa el nacimiento del vehículo mental, el germen de lo que va a ser después la conciencia. Libra, el equilibrio entre la vida y la forma. Y Capricornio representa la puerta hacia la vida espiritual. Acordémonos siempre de este eje Cáncer-Capricornio. Entramos por Cáncer y saldremos por la puerta de Capricornio. Primer rayo de voluntad o poder. Tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad. Y séptimo rayo de magia ceremonial o nuevo orden mundial. Son los rayos que cualifican precisamente a este signo. Pertenece a la Trinidad de Tierra constituida por las constelaciones de Tauro, Virgo y Capricornio. Los triángulos de constelaciones, primer rayo, Aries, Leo, Capricornio, tercer rayo, Cáncer, Libra, Capricornio, y séptimo rayo, Aries, Cáncer y Capricornio. Prácticamente es un comodín que lo abarca todo. Los Nirmanakayas, en el plano átmico, representan el puente planetario entre la jerarquía y Shambhala, así como el nuevo grupo de servidores del mundo representa el puente entre la jerarquía y la humanidad. Figura este texto aquí porque este estudiante considera que hasta que realmente no se supere la prueba de la tercera iniciación, no será posible acercarnos mínimamente a lo que puede significar la idea genérica del término Nirmanakaya, esos divinos contemplativos que están en profunda meditación entre la jerarquía y Shambhala. Seguramente que a muchos de los estudiantes o gente interesada en el tema, cuando vean este vídeo o sepan del tema, les interesaría formar parte de ese grupo selecto. No obstante, hay que funcionar a niveles muy superiores, a niveles de triada espiritual y como mínimo trabajar la intuición a niveles búdicos. Características de Capricornio. Capricornio es el 10º signo del zodiaco y está regido por el planeta Saturno, relacionado con el plano social, mal llamado planeta del karma. Las personas con una fuerte influencia de Capricornio en su carta natal entienden a la perfección las obligaciones derivadas de formar parte de esta sociedad. Son capaces de asumir responsabilidades, concentrarse en lo necesario y esencial y trabajar duro. Son perseverantes y muy pacientes, dado que les gusta centrarse en proyectos a largo plazo y cumplir con roles de altos cargos. Les gusta el poder, les gusta el trabajo bien hecho, pero hay que tener en cuenta siempre y cuando se cumpla la presencia del alma, de lo contrario no va a ser así. Son entregados, trabajadores duros y soportan largos periodos carentes de logros o éxitos a fin de conseguir lo que persiguen. Son también disciplinados y les gusta llegar al corazón de las cosas, contribuyendo a mantener el orden y estructuras sociales. Hay que decir que el grado de perseverancia de las conciencias capricornianas suele superar al resto, pero hay que tener en cuenta que para que eso acontezca, la experiencia acumulada se manifiesta a través de la práctica diaria. No es lo mismo un conocimiento teórico, una información teórica que a nada conduce, que una práctica de vida tras vida donde se ha aplicado la voluntad y se ha cumplido precisamente con manifestándola con un exquisito sentido de responsabilidad. Los nativos de este signo corren el riesgo de sacrificar sus principios
al fin de alcanzar sus metas, siendo su lema: el fin justifica los medios. Su sentido del deber los conduce en ocasiones a desatender otras áreas de la vida, lo que puede hacer que desarrollen una actitud severa ante esta. Prácticamente podría darse el caso de que no tengan vida privada en términos normales, sino que se dediquen a un proyecto y ese proyecto lo han supeditado absolutamente todo. En el tema iniciático, en el tema del discipulado, se considera que esta es la energía necesaria que necesitamos precisamente para construir este puente que vemos a la derecha, que nos lleva desde el mundo concreto al mundo abstracto. Es la primera prueba. A partir de ahí ya formaremos parte del quinto reino de la naturaleza. Es un trabajo que no nos regalan, un trabajo muy, muy duro. Aparece en todos los textos esotéricos la dureza de la prueba de Capricornio. La constelación de Capricornio representa una cabra con cola de pez. Un ser en cierta medida anfibio, puede estar en el mundo emocional y en el mundo de la tierra, y lo que pretende es subir a la cima de la montaña, a la cima de la personalidad, y desde allí dirigir, revelar el misterio a la propia conciencia crística, que como sabemos muy bien, nace en el trabajo número 6 en Virgo, pero que realmente sale a la luz en la subida a la montaña, en Capricornio. Las constelaciones opuestas a la rueda del zodiaco se complementan la una a la otra. En Capricornio, el niño divino, el amor universal, nace en el corazón del hombre. El hombre se hace idéntico al yo divino y tiene conciencia en él. El hombre se hace como un cristal claro que deja ver al niño divino, la conciencia crística, que ha nacido en su corazón. Por lo tanto, si es capaz de domesticar la personalidad, la transfiguración significa ni más ni menos transfigurar el vehículo mental. Hemos pasado por la prueba famosa de Escorpio, que era precisamente una transmutación clarísima, una segunda iniciación en el mundo emocional. Por lo tanto, en la cima de la montaña la perspectiva del sendero y del servicio es diferente. Las constelaciones opuestas una a la otra. La fuerza maternal de Cáncer, que vive retirándose hacia dentro de sí, complementa la irradiación cristalidad zodora y parturienta de Capricornio. Por un lado hay este anhelo de Cáncer de vivir bajo la capa protectora del mundo emocional, el mundo de la familia. Y por otro lado, hay el anhelo de salir de esa circunstancia e irradiar. Lo que uno va generando, el otro lo acaba abocando a la sociedad. Asimismo, a la conciencia primero a nivel personal y después a nivel grupal. El recién nacido forma parte de ese hogar al que se retira el cangrejo de Cáncer. Uno de los aspectos negativos de Capricornio es su tendencia a rendir culto a reglas y normas que les pueden hacer pasar por alto soluciones alternativas a los problemas de esta sociedad. Se dice que como Capricornio representa precisamente la piedra, o lo más duro, por el séptimo rayo, hay que tener en cuenta que la primera orientación va a ser a conservar aquello que aparentemente es inalterable. Pero hay que tener en cuenta una cosa: eso forma parte de un nivel de evolución. A medida que se vaya avanzando en este nivel de evolución y se vayan incorporando más elementos integradores en el medio, esa actitud de venerar el pasado desaparecerá. No se va a conseguir de un día para otro, de una encarnación para otra, pero poco a poco se va cambiando. Tanto Capricornio como su signo opuesto Cáncer están interesados en el pasado. En el caso de Cáncer se trata de la historia familiar, mientras que a Capricornio le interesan las estructuras sociales existentes. Parecen lo mismo, parecen contradictorias, pero en el fondo tienen una ligación. Al igual que los otros dos signos de tierra, Tauro y Virgo, Capricornio es un signo pragmático. Tauro lo es en el confort, Virgo lo es en su actitud hacia el día a día y Capricornio lo es a fin de avanzar en su estatus social. Es curioso que los signos de tierra, pues el hecho de estar en tierra, apuesten por lo concreto, pero hay que tener en cuenta una cosa: podemos tener mucha aspiración, podemos tener ideales, emociones, devociones, pero al final eso debe de concretarse.
Y la energía que nos puede ayudar es esta energía terrena, esta energía que llama a las cosas por su nombre. Y a veces, cuando estamos en el sendero, tenemos un exceso de idealismos, de aspiraciones, y nos convertimos en seres muy poco prácticos. Y lo que exige el verdadero esoterismo, el discipulado, es que seamos personas completamente prácticas, pragmáticas, que no perdamos el tiempo en ideas, en aspiraciones que no tienen razón de ser y para las cuales no tenemos cualidades. La constelación de Capricornio se representa como una cabra con cola de pez. Simboliza este signo, este elemento, esta figura, la unión entre la tierra y el agua, lo material y las emociones. El tema de las emociones, aunque se vayan pasando las iniciaciones, vamos a ver cuando lleguemos a la parte final del mito, de lo que hace Hércules, bajar, meterse precisamente en las entrañas de la tierra, enfrentarse con Cerbero, el guardián del Hades, y liberar a Prometeo. Veremos que la prueba de las aguas tiene un significado distinto, pero en el fondo, esa liberación, enfrentamiento de la ida de Lerna en el trabajo número 8, sirve precisamente para después, 2 trabajos después, en el 10º, liberar a Prometeo. Si no hay amor, si no liberamos el amor que llevamos dentro de la conciencia crística, va a ser difícil que podamos realizar un acto de servicio tan grande. Jung escribió: el sol trepa como una cabra hacia la montaña más alta y es como un pez en las profundidades del océano. A veces la cabra se asocia al unicornio, símbolo ancestral de un mundo superior al cual Capricornio quiere llegar. La cabra se asocia al unicornio, símbolo ancestral de un mundo superior al cual Capricornio quiere llegar. Ascendente en Capricornio. Según este autor, nada más ambicioso que un Capricornio, ascendiendo. Y la cosa es que su apariencia no es intimatoria. Cuando un signo de fuego asciende, se le ve venir de lejos. Son los comentarios. Su energía resalta en su personalidad, pero Capricornio está muy bien representado por la cabra, que es el animal tótem que lo señala en el zodíaco. No se apresura, pero siente que su lugar está en la cima de la montaña, separado de la masa. No olvidemos que si Cáncer representa la individualización, la conciencia de masa, precisamente Capricornio indica una cosa muy clara: la salida de esa conciencia. Aunque en el número 5, el trabajo 5 de Hércules, Leo, vemos muy bien lo que empieza a significar eso de la afirmación, esa autoconciencia. Pero si esta prueba no se soluciona, no se solventa bien, no vamos a prestar un verdadero servicio a la humanidad. La disciplina puede ser impuesta del exterior o autoimpuesta, pero existen una serie de reglas que, generadas por el mismo individuo o por la sociedad, estarán presentes en su devenir, al mismo tiempo que se siente limitado e inseguro en el cumplimiento de esta estructura. La forma en que el cosmos manifiesta sus dones sobre Capricornio está en su capacidad para elevarse por encima de todo y colocar su propio esquema. Ese es el triunfo de una persona dedicada con este ascendente. También veremos más adelante que una de las razones por las cuales uno acaba subiendo a la cima de la montaña es porque este signo tiene una tendencia muy grande a la petrificación, a la cristalización. Cuando esto acontece, es la propia alma la que invoca la crisis. Hasta que uno no se rompe internamente, hablando en términos claros de personalidad, no será posible revelar la conciencia crística. ¿Qué podría significar? Pues que la personalidad que conocemos no es que deba desaparecer, es que ha de ser completamente transfigurada. No nos vamos a perder los 3 vehículos de la personalidad obteniendo la tercera iniciación, pero sí que acontecerá que lo que se va a manifestar entonces va a ser el alma encarnada, y ya no va a ser de manera teórica, sino de eminentemente práctica. Por lo tanto, habrá un cambio radical en la forma de pensar, radical en el fondo de sentir y de actuar. Y eso es lo que seguramente que todos estamos anhelándolo, pero hay que construirlo poco a poco y con seguridad, y cumpliendo con eso que llamamos señores del karma, que a veces lo tenemos como algo muy negativo, pero no obstante nos dan una y otra oportunidad, y eso hay que considerarlo siempre. Puesto que es un signo de tierra y cardinal, desean tener algo que decir y manifiestan ambición por hacerlo, pero no con un entusiasmo ciego, será de forma pragmática y con conciencia de las dificultades
y el trabajo que acarrearán. Puesto que es un signo de tierra y cardinal, son conservadores por naturaleza y quizás su punto débil sea la falta de expresión emocional. Son conservadores por naturaleza y su punto débil será la falta de expresión emocional. La corriente es entrever su dificultad para empatizar con los conflictos emocionales. Hemos dicho que si hay mucha tierra, mucha piedra, evidentemente el mundo del agua es un mundo fluido. Aquí habrá una petrificación en tanto y en cuanto unas posturas prácticamente monolíticas que va a ser difícil de cambiar. No obstante, cuando empiece el alma a manifestarse, provocará la crisis y se romperá esa estructura. La luna en Capricornio nos habla de nativos responsables, personas en las cuales se puede delegar y a quienes se les puede encomendar que lleven el mando. Nada le resulta más estresante a un Capricornio lunar que el desorden o el caos. Los signos de tierra, pues sobre todo Virgo, tiene la tendencia a mantener un control, una asepsia, una pulcritud y un orden. Evidentemente, en ciertos niveles, todos los signos del zodiaco tendrían esa característica, pero por naturaleza, esa luna lo que estaría indicando que la parte más concreta en ella quiere tener orden, tiene que tener cierta, no diremos armonía, pero sí cierta cualidad que haga entrever que detrás hay un alma que quiere evolucionar de manera práctica. Es gente que se toma la vida muy en serio. Cuando dan su palabra, lo hacen de verdad y con la mano en el corazón, por lo que no esperan menos de las promesas que les hayas hecho a ellos. Es decir, aparentan ser honrados, pero piden exactamente la misma capacidad, la misma cualidad a los demás. Tiene hasta cierto punto su lógica, evidentemente. Tienen temor al fracaso y por eso trabajan con todo el ahínco del mundo por garantizarse el éxito. Miedo al fracaso, trabajan con todo el ahínco del mundo para garantizarse el éxito. Son extremadamente resistentes, soportan muy bien el agotamiento físico e intelectual. Nada mejor como la cabra, que lo primero que hace es tirar al monte. Quiere manifestar su individualidad de tal manera que dependa de sí mismo y se plantea continuamente un reto, un desafío. Generalmente se han ganado con creces la confianza que otros les otorgan, ya que nunca eluden sus responsabilidades y están preparados para hacer frente a cualquier imprevisto. Para sentirse seguros necesitan tener la certeza de que todo está bajo control, de que no les vas a fallar y de que tu palabra es tan de fiar como la suya propia. El espíritu de Capricornio siempre anhela el reconocimiento. El espíritu de Capricornio siempre anhela el reconocimiento. Cuando la luna está en Capricornio, está en este signo lo mejor que es ponernos al día con las tareas pendientes. Es una energía que te impele, en cierta medida incluso te obliga a no dejar nada atrás. Y además coincide con el final del año, es muy curioso. Y además es la misma energía que vamos a tener el día 1 de enero, por lo tanto el comienzo del nuevo año. Simbólicamente es una forma mental y una forma que tenemos los humanos de contar el tiempo, pero en realidad no habría nada que celebrar, es el mismo Capricornio. Pero sí que es verdad que esta energía, cuando tiene un mínimo de experiencia, no mucha, un mínimo, te das cuenta que hay una clarísima precipitación que te obliga en este momento, te impele a no dejar nada suelto. Ojalá pudiéramos responder plenamente, porque eso nos indica que utilizando esa técnica durante todo el año, en las 12 oportunidades, tendríamos menos problemas, creo, sinceramente, y no dejaríamos nada para el futuro. Ventilemos la cuestión en el día a día, todo. No dejes nada para luego o lo lamentarás. Es hora de ponerse manos a la masa y de demostrar que se tiene el control. Eso es muy importante, es la época que son las Navidades, tenemos tendencia a llamar a gente que no llamamos nunca, a comer o a cenar con gente que no nos juntamos habitualmente, pues a ver si cambiamos un poco la orientación interna y conseguimos que todo el año, los 365 días, sean precisamente una manifestación clara de la energía capricorniana en este asunto. Si te ocupas de quitarte peso de encima los días en los que la luna llena transita por Capricornio,
verás que luego te sientes aliviada y con más tiempo para dedicarlo a otras personas. Cada actividad tiene su momento y la luna en Capricornio es muy, pero que muy productiva. Es cuestión de practicarlo. En la época de las lunas llenas son la inofensividad y el desapego las cualidades a desarrollar. Inofensividad de pensamiento, emociones, acciones y palabra, y desapego en todas las relaciones. Ojalá entendamos que no se trata de ir todos juntos a la par, sino de tener unas cualidades que pueden permitir que los demás se puedan expresar con libertad. Si hay desapego por nuestra parte a nivel emocional y si hay inofensividad, vamos a darnos cuenta que los demás van a expresar lo que llevan dentro. No van a fingir como nosotros a lo mejor, sino que cada uno debe ser tolerante con el otro. Si no, no podremos llegar a una síntesis, que es lo que la nueva era pretende. Acuario pretende una síntesis, pero no borrando las particularidades de cada uno. En la actual etapa de evolución en el planeta, la meta es relacionar los tres centros mayores, Shambhala, la jerarquía y la humanidad. El propósito, el amor y la actividad, de otra manera dicho, uno con otro y asegurar una libre circulación de energía en ambas direcciones alrededor de este triángulo. Ojalá ya estuviera constituido ese triángulo de una manera clara y fehaciente y esas energías circularan con mayor intensidad y fuésemos promotores y al mismo tiempo receptores de esta consecuencia. Capricornio y las enfermedades. El sistema óseo pertenece al terreno corporal de las cabritas. El esqueleto, la columna vertebral y los huesos son los que nos sostienen en el mundo. Le dan estructura al resto de los órganos del cuerpo y nos sobreviven después de la muerte. La función saturnina, Saturno regente de Capricornio, es la que le da estructura a todas las cosas. Hay que indicar que es tan importante las rodillas, por ejemplo, porque para entrar por la puerta de la iniciación hay que ir de rodillas. Y es que hablar de rodillas significa algo importante. Es una articulación muy importante en nuestra estructura física, nuestro sistema óseo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno de rodillas no camina con la misma facilidad que si estuviese erguido. ¿Qué quiere decir? Hay que minimizar las consecuencias de la personalidad y hay que centrarse en la parte más sublime. Por eso hay que redimir la materia. La redención de la materia pasa por divinizarla. Y para divinizarla, la personalidad tal y como la conocemos, la debemos transfigurar. El servicio acrecienta la recepción de energías y las distribuye de modo armonioso en los centros y glándulas. Todo discípulo deberá hallar un campo apropiado de servicio desinteresado y estar dispuesto a servir donde quiera que considere necesario servir, con inteligencia, con discriminación, sin esperar nada a cambio. Cuando hablamos de que Capricornio es un signo de iniciado, la tercera iniciación, ni más ni menos estamos hablando de alguien que ha transformado, transfigurado la personalidad. Por lo tanto, manifiesta el alma. Esa es la gran limitación, la forma, la apariencia. En la medida en que nos mentalicemos, vamos poco a poco a conseguir ese resultado. Inteligencia, discriminación y esperar nada a cambio. Esa es la característica acuariana. Sol en Capricornio. La energía capricorniana es potentísima y a través de los siglos grandes hijos de la luz que cooperaron, grandes discípulos que cooperaron conscientemente con ella, provocaron grandes cambios revolucionarios en nuestro planeta. Quiere decir que los grandes mensajeros que hemos tenido y los pequeños mensajeros en diferentes partes de momentos de la historia humana han posibilitado que se vaya proyectando una luz para que después esos seres humanos que la recibieron en su momento la pudieran desarrollar. Y eso es muy importante y seguramente que a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Irradiar una luz allá donde nos encontremos para que los otros puedan aprovecharla y generar más luz. La finalidad principal de la energía de Capricornio es introducir a un hombre o una mujer en una transfiguración o en una verdadera iluminación. La energía capricorniana no solo aporta bendiciones concretas de vida, prosperidad y abundancia, sino también bendiciones espirituales, ideas nuevas,
contacto con frecuencias más elevadas. Los que nacieron en Capricornio se hallan en 3 niveles, como lo indican los 3 símbolos de Capricornio. Los capricornianos del primer nivel son cabras. Escalan por todas partes y hacen de todo para alcanzar fines materiales. Son muy materialistas y en todas sus relaciones buscan la satisfacción material. Se educan para ganar dinero. Hacen amigos con fines materialistas y su lema es que la ambición gobierne. Este es el aspecto más denso del aspecto de la cabra. El más denso, el más egoísta. Sabéis que la cabra va al monte, está arriesgando su vida precisamente para encontrar la hierba más apetitosa y tener una diferenciación con el resto de la manada. Que la ambición gobierne. Capricornio rige las rodillas y se dice que hasta que las cabras se arrodillen frente a una gran visión, no podrán proseguir por el sendero de su evolución superior. Así que hemos de renunciar al orgullo, a la ambición personal banal, a todo aquello que impide que la luz se manifieste, reconocer que tenemos la evolución que tenemos y hemos llegado en un momento dado a un punto determinado y no nos tenemos posibilidad de avanzar por las razones que sean, y esto indica que somos capaces de arrodillarnos. Cuando una persona, un ser humano, se arrodilla delante de otra, lo que está diciendo claramente que el que está enfrente es superior. Esto lo tenemos muy claro si hemos practicado una religión, por ejemplo la católica, lo hemos visto muy claro lo que significaba en el ritual de lo que sería la primera comunión. Pero hay que decir que cuando uno se arrodilla delante del alma, y Hércules lo hace también en el trabajo número 8, cuando toma la ida belerna, la parte oscura, la parte que no está integrada, no está iluminada, y la levanta, el hecho de arrodillarse está indicando clarísimamente que quien debe mandar es el alma. Ojalá, ojalá lo hiciéramos a nivel planetario y ojalá, ojalá esto fuera una realidad de conciencia, porque entonces sí que esta humanidad daría pie a un planeta sagrado, un grado de evolución muy elevada. Inevitablemente entiendo que habrá que pasar por la prueba capricorniana a escala planetaria. La siguiente etapa de Capricornio es la del cocodrilo. El cocodrilo vive en el agua y en la tierra. Vive en el agua y en la tierra. En este nivel, el cocodrilo no solo deberá tratar de dominar la vida física, sino también la vida del plano emocional y del plano mental, y efectuar un sensacional avance en el plano intuitivo o en el plano de la conciencia crística. Este tema de Capricornio está relacionado con el tema de los macaras, me parece que aparece precisamente en la doctrina secreta. Creo que pertenecía, según la doctrina secreta, a la segunda ronda, pero no sé nada más del tema. En este nivel, el cocodrilo no solo deberá tratar de dominar la vida física, sino también la vida del plano emocional y del plano mental, y efectuar un sensacional avance en el plano intuitivo o en el plano de la conciencia crística. En la etapa del cocodrilo, una gran belleza atrapa al capricorniano y la relaciona con los mundos de su personalidad y los hace transformar. La energía que nos impele, nos obliga directamente, si respondemos a ella, claro está, a hacer cambios, pero no cambios banales, cambios profundos, de hondo calado. En la etapa del cocodrilo, el Capricornio enfrenta 5 pruebas. Debe conquistar la materia, el dinero, el sexo y los bienes materiales. Se parece bastante a los trabajos de Hércules en el número 8. Debe conquistar la materia, el dinero, el sexo y los bienes materiales. 2. Debe expandir su conciencia más allá de su personalidad e incluir el plano intuitivo y vivir una vida creadora. De hecho, a todos nos gustaría, evidentemente, creo, tener un campo de visión en el cual podamos incluir más seres humanos. La diferencia entre el ser humano y la conciencia de un discípulo avanzado que obtiene la tercera iniciación es ni más ni menos que en su conciencia, en su mente, hay pensamientos de amor hacia lo manifestado. No piensa en los términos personales de siempre, lo mío, lo tuyo, sino que empieza, aunque utilice esas palabras, su forma, su conciencia abarca más. No se trata de intentar abarcar la humanidad,
Pues eso es una tarea que corresponde a los grandes iniciados, no a nosotros, pero sí a todas aquellas personas con las cuales habitualmente desenvolvemos la experiencia diaria. Si esto lo conseguimos, estamos avanzando en la línea correcta. Dejémonos de ilusiones, de espejismos o de aspiraciones banales de que podemos amar a toda la humanidad. Eso no es posible a corto plazo, pero sí tenemos la obligación de amar a aquellos con los cuales entramos en contacto cada día. 3. Debe vencer el miedo y los sentimientos de soledad. Como todos los iniciados, como todos los signos cuando alcanzan la prueba suprema, pasa necesariamente por la soledad. Si no somos capaces de estar en soledad, quiere decir todavía seguramente que con el alma verdadera no hemos contactado. En el momento que aprendamos a vivir solos, a pasear solos, a movernos solos por en sociedad, no quiere decir que no tengamos más contactos nunca, sino que necesitamos de ese espacio vacío, neutro, no nos podremos desarrollar, ni como almas, ni como seres humanos encarnados. Por lo tanto, esos espacios de silencio, esa renuncia física al otro, porque sin él prácticamente no puedo vivir, debe desaparecer. Es decir, debemos integrarnos de tal manera con el resto que nos olvidamos por completo si estamos acompañados o estamos solos. 4. Debe vencer su orgullo y sus ambiciones mundanas. Y quinto, debe desarrollar la tensión espiritual para mantener el nivel de contacto con fuerzas superiores. ¿Qué sería el orgullo? Todo aquello banal que la conciencia humana arrastra. Realidades de conciencia que no existen, solamente que uno se cree que es especial, que tiene un don, una característica diferente, sui generis, que los demás no tienen, y es mentira. Los demás tienen exactamente lo mismo. Lo que sucede es que uno tal vez pueda expresar algo más, pero eso que expresa más no le da derecho precisamente a tener ambición sobre los demás. Y luego tengamos en cuenta todo lo que manifiesta a la persona y le gusta tanto, todo ese tema del deseo que Tauro tanto trabajó, esas exquisiteces que llegaba a realizar, tengamos en cuenta que cuando le aparezca la verdadera luz es un auténtico obstáculo. Por lo tanto, cuanto antes rompamos todo eso, mejor para todos. Y quinto, debe desarrollar la tensión espiritual necesaria para mantener el nivel de contacto con las fuerzas superiores. Hay una cosa que debemos tener en cuenta. Si queremos vivir en los mundos superiores, la atracción hacia los mundos inferiores debe desaparecer. Se aceptará como un tema de servicio, pero no precisamente para divertirse en el término tradicional y lo que eso significa para la personalidad. Eso ya no existirá. Prácticamente la percepción superior lo va a borrar todo. Pero esto no se consigue de hoy para mañana y una vez conseguido hay que mantenerlo firmemente. Nada, mientras estemos encarnados, nada de lo conquistado se podrá mantener sin edie si no aplicamos la disciplina. En la primera prueba vence al poder del sexo, del dinero y de los bienes y obtiene su libertad. Estas tres fuerzas no le sobornan más ni retardan su evolución. Vence el poder del sexo, la atracción, del dinero y de los bienes. En el fondo está hablando de atracción y a veces bastante material, ¿eh? En la segunda prueba toma contacto con un nivel superior, el nivel de las ideas y las visiones, y las expresa en su vida creadora. Primeramente ha sido todo aquello que le gusta a la persona y la segunda es las ideas, es decir, todo lo conquistado precisamente a través de la mente superior, primeramente la concreta y después la superior, debe formar parte de ese campo de expresión, no para satisfacción personal, sino como un requisito necesario. Luego ya veremos que todo eso deberá desaparecer también. Nivel de las ideas, las visiones y las expresa en su vida creadora. Cambia toda su naturaleza y se vuelve a crear como una persona nueva, la transfiguración. Verdaderamente, el arte creador es la mera manifestación de la naturaleza interior de una persona que nació de nuevo. Recordemos que en la cruz fija, el eje de constelaciones de Tauro-Escorpio expresa precisamente el cuarto rayo de armonía a través del conflicto y los dos, sobre todo Escorpio, es una prueba durísima de cuarto rayo, una renuncia total. Y aquí lo que se nos da a entender es ni más ni menos. ¿Quieres ser un artista creador? ¿Quieres ser un alma creadora al servicio de la humanidad? Pues tienes que renunciar a todo eso que has construido.
Y en la medida en que renuncias a eso, pero ya por agotamiento, no porque te planteas renunciar, sino porque el contacto con la fuente superior, con la verdadera luz, te obliga a dejar de lado todo lo que no concuerda con esa vibración. Por tanto, tenemos una oportunidad muy grande. En la medida que todo esto se aprovecha en el día a día, vamos construyendo algo sólido. Se trata de que no sea flor de un día la iluminación, sino que poco a poco sea precisamente la divisa con la cual nos movemos habitualmente, es decir, el emblema que tenemos cada uno de nosotros. Tras una total transformación espiritual, se transforma en una creadora fuente de belleza. Debajo de esta etapa, las artes y las facultades creadoras de la gente se prostituyen por intereses egoístas, para vender odio, sexo, drogas, venganza, objetos materiales, separatismo, sectarismo, goce, excitación emocional o inercia. Todo esto pasa trabajando la personalidad. En verdad, el arte creativo desenvuelve y desarrolla nuestra conciencia, depura nuestras emociones y cura nuestros cuerpos. El arte creativo real construye puentes entre la gente, acrecienta el amor y la comprensión y cultiva dentro de aquella valores más vastos, más profundos, más amplios. Hay que decir una cosa, cuando se menciona el tema del arte, es para que construyamos un vehículo causal, el vehículo de expresión del alma, la famosa vasija dorada, de tal manera que sea un dechado de virtudes, o es que resplandezca. Si esto lo conseguimos, bien. Pero lo que estamos haciendo es que esta energía que viene de arriba, de la parte más superior, más elevada de la conciencia, la utilizamos de manera interesada, no para ayudar a los demás, sino para engrandecer nuestra vanidad. Ahí está el gran problema. No es que uno tenga intuiciones, no es que uno contacte un día con el alma o contacte con la jerarquía o crea sinceramente que ha pasado por un proceso iniciático, sino se trata de mantener ese equilibrio, ese punto neutro, esa armonía, esa serena expectación que decía Vicente Beltrán Anglada, o esa profunda atención de Krishnamurti, precisamente en el día a día, porque eso es un indicio clarísimo de que la experiencia no ha sido en vano, sino que uno se lo aplica para el resto de la encarnación. Si esto acontece, bienvenido el día que se pasaron las pruebas y bienvenido el día también en que uno tuvo esa oportunidad, que no la regalan precisamente. En la tercera prueba, el Capricornio vence el miedo a la soledad, lo que hablábamos antes. Los Capricornios caen con frecuencia en la depresión. La vida de la personalidad los devora, cubre sus ojos con la niebla de la incertidumbre, la duda y el miedo. Hay que tener en cuenta que independientemente de donde tengamos el sol, el tema de la soledad hace daño. Hace daño porque uno cree que porque medita cada día, por ejemplo, o recita cada día la gran invocación, está en condiciones de poder pasar por la vida y que todo el mundo más o menos le dé una palmadita en la espalda. Y eso no acontece así. Muchas veces el hecho de meditar, el hecho de cada día utilizar la gran invocación, bendecir a la humanidad, etcétera, etcétera, o tener un contacto con una rama de la jerarquía, también es posible. Nos creemos que ya hemos dado un paso muy claro. No, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y probablemente estas pruebas capricornianas incluyan, si hemos pasado alguna, todo el resto de la encarnación. Y cuando volvamos otra vez a la Tierra a encarnar, estaremos un tiempo hasta que descubramos lo que se hizo en el pasado. Así que nos animo a todos que no pasa absolutamente nada. Y si no somos iniciados, tampoco. Y si lo somos, tampoco. El Capricornio vence el miedo a la soledad. Los Capricornios caen con frecuencia en la depresión. La vida de la personalidad los devora, cubre sus ojos con la niebla de la incertidumbre, la duda y el miedo. La cabra es así, evidentemente. Necesita manifestar su diferencia, su personalidad. En la etapa del cocodrilo, vencen ese sentimiento de soledad porque empiezan a tomar contacto con su guía interior. Aquí se manifiesta el aspecto alma. En la etapa del cocodrilo, los macaras vencen ese sentimiento de soledad porque empiezan a tomar contacto con su guía interior. Un hombre está siempre solo, no importa cuántos amigos le rodeen, y no tiene contacto si no tiene contacto con su guía interior. Un hombre está siempre solo, no importa cuántos amigos le rodeen, si no tiene contacto con su guía interior. Estos textos, como habéis leído al principio de estas diapositivas, en este tramo proceden de Torkon Saredarian, la Sinfonía del Zodiaco.
Una vez que tiene contacto, la soledad desaparece porque ve que esta es una ilusión y no existe concretamente, y está en contacto con toda la vida, en todo momento, por doquier. Si se produce una transfiguración y se conoce con ese nombre a esta iniciación, hay que tener en cuenta que ese factor dominante de la mente concreta, que es precisamente la expresión clara del alma encarnada, de la personalidad, la forma, el no yo, eso recibe un fogonazo de luz que inevitablemente hace desaparecer esa miasma de desaparatividad que existía, llamada soledad. No existe tal soledad. Además, pensemos que en el planeta Tierra y en el resto del en el universo y en el cosmos sabemos que todo interactúa. Absolutamente todo interactúa. Y en el reino vegetal, por ejemplo, lo vemos muy claro. Y en la Tierra, cualquier acontecimiento en una parte de la Tierra profundo acaba repercutiendo en todo el planeta y ahora mucho más, con tantas redes sociales, etcétera, que hay. Eso indica clarísimamente que la conciencia humana evoluciona, que no hay nada estático. Por lo tanto, no debe haber temor, ni incertidumbre, ni duda, y menos aún sentirse solo. Es una cuestión de personalidad, no de verdadera manifestación del alma. Una vez que se libera de la ilusión de la soledad, descubre que la denominada vida social consume a su tiempo y a su energía, y que necesita tiempo y energía para crear y vivir una vida más abundante en compañía con su Señor interior. Una vez que se libera de la ilusión de la soledad, descubre que la denominada vida social consume a su tiempo y a su energía, y que necesita tiempo y energías para crear y vivir una vida más abundante en compañía con su Señor interior. De ahí que la gente se retire periódicamente y cuando se tienen determinados niveles, pues obviamente ya no apetece trabajar según con qué energías. Eso es algo que está ahí y que poco a poco seguramente que descubriremos si no hemos descubierto ya. Cuando el cocodrilo vence a la soledad, pasa a la cuarta prueba a la cuarta prueba en la que deberá vencer su orgullo y sus ambiciones mundanas. El orgullo del cocodrilo se basa en la ilusión de que tiene un gran poder y debido a eso ha de ser muy respetado. El orgullo del cocodrilo se basa en la ilusión de que tiene gran poder y debido a eso ha de ser muy respetado. Vence este orgullo averiguando que todas las personas por doquier son bellas en su esencia. Para un hombre de orgullo, él es el centro del universo. Habría que remarcar que será de su universo particular, nada más. Por lo tanto, entendamos que estas pruebas indican una conciencia que evoluciona. Y esto pasa en la etapa del cocodrilo. Todavía queda un poco para llegar al unicornio. Cuando entra en la etapa del cocodrilo por primera vez, comprende que el océano de la existencia es vasto y él, como forma separada, es relativamente insignificante. Él, como forma separada, es relativamente insignificante. No obstante, la conciencia que debemos desarrollar es una conciencia inclusiva, donde la mente realmente ame. Si la mente ama, evidentemente sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Formamos parte de un todo y cada uno debe cumplir con su misión. Reemplaza el orgullo con la humildad. La humildad le da una oportunidad para que se expanda y crezca. El cocodrilo vence su orgullo, desarrollando un sentido de relatividad. Luego de vencer el orgullo, el cocodrilo enfrenta la quinta prueba, que consiste en desarrollar la aptitud para sostener un elevado nivel de frecuencia espiritual. Después de vencer el orgullo, el cocodrilo enfrenta la quinta prueba, que consiste en desarrollar la aptitud para sostener un elevado nivel de frecuencia espiritual. Esta es una gran prueba y dificilísima. El cocodrilo debe mantener su éxtasis, su beatitud espiritual, su visión intacta el mayor tiempo posible, sin caer en los valores comunes ni en las nebulosas selvas de la vida. Una vez que llegue a un verdadero nivel de amor, deberá ser capaz de sostenerlo. Una vez que llega a un de alto nivel de comprensión, deberá ser capaz de mantenerlo.
Una vez que llegue a un nivel alto de autorrealización y tome contacto con los estratos más profundos de su ser, deberá ser capaz de captar eso el mayor tiempo posible y vivir así en el nivel que alcanzó. No se trata de que se convierta la experiencia en flor de un día, sino hacer lo posible para mantener siempre ese nivel de contacto interno, es decir, la sintonización interna de ser perfecta. Si no, se pierde lo que se alcanzó en un momento y que tanto costó conseguir. Todos los capricornianos deben intensificar su esfuerzo para pasar estas pruebas y todos los demás deben tratar de afrontarlas cuando el Sol entra en Capricornio. Todos los demás deben tratar de afrontarlas cuando el Sol entra en Capricornio. Cuando el cocodrilo pasa estas pruebas se convierte en unicornio. Cuando el cocodrilo pasa estas pruebas se convierte en unicornio. El unicornio es el símbolo de un iniciado del tercer grado. La tercera iniciación se toma siempre en las altas montañas. El unicornio asciende a las cimas con decisión y con poder de voluntad domina las dificultades. Iniciado de tercer grado, porque tiene una espada de luz precisamente de la frente, no hacia adelante como habitualmente se sugiere, sino hacia arriba. La tercera iniciación se toma siempre en las altas montañas, es decir, por encima de la personalidad. El unicornio asciende a las cimas con decisión y con poder de voluntad domina las dificultades. El cuerno en el medio de su frente es el símbolo de la unidireccionalidad, la decisión, la determinación. Es la señal del guerrero transfigurado. Un gran sabio dijo, puede verse una espada recta encima de la frente del guerrero del espíritu. El cuerno en el medio de su frente, símbolo de unidireccionalidad. Solamente hay una dirección a seguir, la que marca el alma, no la otra que marcaba la personalidad. La decisión, la determinación y la señal del guerrero transfigurado. Puede verse una espada recta encima de la frente del guerrero. Una vez que tiene esta espada sobre su frente, su dirección es clara. Conoce su meta y nadie podrá hacerle desviar de ella. Tal es la respuesta a la que Cristo se refería cuando dijo, toman el reino de los cielos mediante la violencia. Toman el reino de los cielos mediante la violencia. Violencia significa un grado extremo de empeño y trabajo. Se han purificado, se han transfigurado y evidentemente son acreedores de esa característica, pero han de trabajar continuamente para poderla mantener. De manera que el capricorniano se trasciende y convierte en gran guerrero, en gran servidor de la humanidad. Esta nota, para la autora de este texto, le parecía muy hermosa. Está en la cima de la montaña de su ser y dice, perdido estoy en la luz suprema, pero a esa luz le doy la espalda. Perdido estoy en la luz suprema y a esa luz le doy la espalda. La montaña es el símbolo de la tríada espiritual, y sólo los que tienen contacto con tal fuente de pureza, belleza e integridad podrán servir a una nación y podrán servir a la humanidad. La montaña es el símbolo de la tríada espiritual, y sólo aquellos que tienen contacto con tal fuente de pureza, belleza e integridad podrán servir a una nación, podrán servir a la humanidad. Debajo de este nivel, los elegidos para posiciones elevadas nos darán mayores fastidios, aumentarán nuestros problemas, nos prepararán para otras guerras con más contaminación, con más delitos, aumentando sin embargo las promesas de una vida mejor. Debajo de este nivel de elevado, todos los problemas están por doquier. ¿Por qué? Porque son decisiones tomadas por seres que todavía no han conseguido alinear su personalidad con el alma, no han estabilizado la vibración, por lo tanto, no tienen inspiración, no dependen de la intuición, de la voz del alma, dependen de qué, del razonamiento personal que tiene mucho que ver con su característica cámica de deseos, y esto ya sabemos a dónde nos conduce.
En el mes en que el Sol se entra en Capricornio, todos los aspirantes y discípulos deberán de empeñarse en pos de la transfiguración. Los nacidos en Capricornio o los que tienen a Capricornio ascendente tienen una responsabilidad especial de exigirse ideas de sublimación y transfiguración mediante disciplina de sus vidas, purificación de sus vehículos y establecimiento de buenas relaciones humanas. En el mes en el cual el Sol entra en Capricornio, todos los aspirantes y discípulos deberán empeñarse en pos de la transfiguración. Los nacidos en Capricornio o los que tienen a Capricornio en ascendente tienen una responsabilidad especial de exigirse ideas de sublimación y transfiguración mediante disciplina de sus vidas, purificación de sus vehículos y establecimiento de buenas relaciones humanas. Es un mes para la purificación, para la transfiguración. La transfiguración presenta un cambio mayor en todas nuestras expresiones y en nuestro campo de servicio. Probablemente hasta que no pasemos por esta experiencia no nos daremos cuenta de el verdadero calado, la onda, el hondo cambio que se va a producir en nosotros. Por lo tanto, habrá que trabajar para ello y esperar cuando llegue el resultado, si es que llega. A medida que purificamos nuestros vehículos y dejamos que la luz interior brille, nuestras palabras, nuestros escritos, nuestras pinturas, música y nuestra creatividad, pensamientos empiezan a tener un voltaje superior de energía y causan cambios fundamentales dentro de otras personas, construyendo nuevos puentes en ellas e iniciándolas en reinos de superiores de ideas, visiones y revelaciones. A medida que purificamos nuestros vehículos, dejamos que la luz interior brille, nuestras palabras, nuestros escritos, nuestras pinturas, canciones, acciones y pensamientos empiezan a tener un voltaje superior de energía y causan cambios fundamentales dentro de otras personas, construyendo nuevos puentes en ellas e iniciándolas en reinos superiores de ideas, visiones y revelaciones. La transfiguración es la primera iniciación mayor, por la cual una persona se libera de las trampas del reino físico, emocional y mental, y se erige en guerrero en pro de la gran causa de la evolución. Un ser humano en la tercera iniciación, la transfiguración, se libera de las limitaciones de los reinos físico, emocional y mental, y se erige en guerrero en pro de la gran causa de la evolución. El sistema energético de Capricornio es como sigue. El rayo monádico es el primero. El rayo del alma es el tercero. La personalidad es del séptimo rayo. Y Capricornio tiene también el regente exotérico y esotérico Saturno, que es un planeta del tercer rayo. El sistema energético de Capricornio, primer rayo de mónada. Tercer rayo de alma. Personalidad de séptimo rayo. Capricornio tiene también el regente exotérico y esotérico Saturno, que es un planeta del tercer rayo. Tal formación energética da un gran poder al discípulo o iniciado capricorniano. La energía de la voluntad, el primer rayo, trabaja a través de la inteligencia activa, el tercer rayo, y se manifiesta a través del séptimo. Las cabras crean guerras, revoluciones y levantamientos con estas energías. Los cocodrilos tratan de construir buenas relaciones humanas y de establecer la buena voluntad. Los cocodrilos tratan de construir buenas relaciones humanas y establecer la buena voluntad. Los unicornios aportan la síntesis, unidad,
cooperación, ritmo y armonía. Los capricornianos realizan marcado progreso en el sendero cuando siguen las meditaciones del primero, tercero o séptimo rayo. Los capricornianos realizan un marcado progreso en el sendero cuando siguen las meditaciones del primero, tercero o séptimo rayo. También pueden ser muy venturosos si escogen como carrera el campo de la política, las comunicaciones, las finanzas o la economía. Pueden tener mucho éxito en la disciplina del campo de la política, del campo de las comunicaciones, las finanzas o la economía en general. La elección de carrera depende del rayo de su personalidad o alma. La profesión depende del rayo de la personalidad o del alma. La cabra busca para sí misma. El cocodrilo sirve a grupos o naciones, pero el unicornio está al servicio de una sola humanidad, y en este servicio renuncia a todos los intereses separativos. La cabra busca para sí mismo. El cocodrilo a grupos o naciones, pero el unicornio está al servicio de la síntesis, de una humanidad, de la sola una humanidad, la humanidad una, vaya. Y en ese servicio renuncia a todos los intereses separativos. También simboliza el estadio final de un proceso de desarrollo y el principio de un nuevo periodo. En ese sentido, debe recordarse que el cambio de año se produce en Capricornio. Simboliza el estadio final de un proceso de desarrollo y el principio de uno nuevo. Debe recordarse que el cambio de año se produce en Capricornio. Capricornio, los signos del zodiaco, por Louis Huber. Representa el trabajo número 10, las casas, las 4 y la 10, eje de individualización, aproximadamente del 20-21 de diciembre al 20 de enero. El individuo ante el colectivo, la problemática. La cruz cardinal, regente exotérico Saturno, temperamento tierra, esotérico Saturno. Luna, esta representaría luna llena, sol en Capricornio y luna en Cáncer. Perdido estoy en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. La transición de Sagitario a Capricornio. En el signo de Sagitario, el ser humano alcanzó con su propio esfuerzo un nivel de conciencia con capacidad de pensamiento independiente y empezó a formarse una visión del mundo propia. En Sagitario, el ser humano alcanza con su propio esfuerzo nivel de conciencia con capacidad de pensamiento independiente. De ahí la búsqueda de la meta, y empezó a formarse una visión propia del mundo. Ahora, en Capricornio, el signo de tierra de la cruz cardinal, la cruz de la voluntad, se añade la energía de la voluntad. Aquí se comprueba la validez de las verdades intuidas, contrastándolas con la realidad. Estas verdades se someten a un proceso de fermentación. Se endurecen como el acero y se incorporan al carácter, constituyendo las leyes de vida autónomas con las que el individuo se rige. Se someten a un proceso de fermentación, se endurecen como el acero y se incorporan al carácter, constituyendo las leyes de vida autónomas con las cuales el individuo se va a regir. Desde el punto de vista espiritual, el signo de Capricornio es un símbolo de iniciación. Una iniciación en la que mediante la energía de la voluntad, el ser humano obtiene poder y autoridad espiritual y se libera de las influencias ajenas y las presiones externas. Esto solo es posible con un nivel de autoconciencia evolucionado. Este nivel de conciencia presupone la existencia de capacidad de pensamiento independiente y la formulación de una concepción del mundo y una ética propias, aspectos que se desarrollaron en Sagitario.
Este nivel de conciencia presupone la existencia de capacidad de pensamiento independiente y la formulación de una concepción del mundo y una ética propias, aspectos que se desarrollaron en Sagitario. Está permanentemente escalando hacia la cima. Abajo no encuentra la paz, así como en las montañas la cabra escala hacia la cumbre más alta, el desafío. Capricornio aspira a alcanzar la cima más alta de la existencia humana. Capricornio aspira a alcanzar la cima más alta de la existencia humana. Pero no se trata de hacerlo de hoy para mañana. La preparación del ascenso tiene una gran importancia. Todo requiere su tiempo. Todo debe estar esmeradamente planificado con antelación, para que ningún imprevisto pueda interferir. Después, debe prestarse la máxima atención y cuidado en la ejecución. Su lema es: lo que mucho dura, bien acaba. Debe prestarse la máxima atención y cuidado en la ejecución. Su lema: lo que mucho dura, bien acaba. Dicho de otro modo, para hacer las cosas bien hay que saber esperar. Para hacer las cosas bien hay que saber esperar. En el sendero se pide diligencia, actitud comprometida, trabajo diario, pero al mismo tiempo también se insiste en hacer las cosas bien, y eso lleva su tiempo. Hacer las cosas bien lleva su tiempo. Características del tipo capricorniano. La concentración de las fuerzas del yo hace que a menudo Capricornio sea egoísta. Es ambicioso, quiere aventajar a los demás y no tolera a nadie a su lado. Es la opinión de esta autora. Quiere ser el único en ostentar el poder para triunfar sobre los demás y para disfrutar de los placeres de lo conseguido. Quiere ser el único en ostentar el poder para triunfar sobre los demás y para disfrutar de los placeres de lo conseguido. El símbolo de Capricornio. Todo proceso de llegar a ser uno mismo empieza con la construcción de un centro fuerte y resistente. Todo proceso de llegar a ser uno mismo empieza con la construcción de un centro fuerte y resistente. En el símbolo de Capricornio, esto se expresa en el círculo interior comprimido que concentra su contenido en el mínimo espacio posible y forma un núcleo de cristalización con el extracto de todas las experiencias pasadas. Se expresa en el círculo interior comprimido que concentra todo su contenido en el mínimo espacio posible y forma un núcleo de cristalización con el extracto de todas las experiencias pasadas. La fuerza saturnina de Capricornio atrae, concentra, centraliza, reúne y conserva lo que ha devenido. Moldea estructuras firmes, duras y resistentes, y forma esencias. Después, esas energías de voluntad concentradas le permiten conseguir unos efectos profundos y decisivos. La fuerza capricorniana atrae, centraliza, reúne, conserva lo que ha devenido. Moldea estructuras firmes, duras y resistentes y forma esencias. Después, esas energías de voluntad concentradas le permiten conseguir unos efectos profundos y decisivos. Los obstáculos lo estimulan a alcanzar metas más altas. Ahí el desafío continuo de la cabra. Capricornio es muy estricto consigo mismo y en lo que respecta al cumplimiento del deber es el típico hombre de acero. Esta actitud ante el cumplimiento del deber y su comportamiento según normas rígidas hacen que a menudo sea duro y despiadado con su entorno. En muchas ocasiones, con el objetivo de salvaguardar su prestigio y su autoridad, llega a suprimir toda expresión de sentimientos. En muchas ocasiones, con el objetivo de salvaguardar su prestigio y autoridad, llega a suprimir toda expresión de sentimientos.
El afán de alcanzar posiciones más altas y de obtener más poder e influencia se convierte en un estímulo constante que lo hace descuidar los lazos emocionales. En este aspecto, Capricornio puede ser muy egoísta, o por lo menos así se suele percibir. En cierto modo, la expansión de conciencia alcanzada en Sagitario se estabiliza en Capricornio. Los textos esotéricos también describen la iniciación como un proceso de estabilización de conciencia. Los textos esotéricos describen la iniciación como proceso de estabilización de conciencia. En Capricornio, esto se manifiesta en forma de una individualidad integrada y completa. Individualidad integrada y concreta. Y completa, perdón. Es decir, una individualidad que se sostiene por sí misma. Que se sostiene por sí misma. La individualización y el proceso de llegar a ser uno mismo dependen del buen funcionamiento de la voluntad. La individualización y el proceso de llegar a ser uno mismo dependen del buen funcionamiento de la voluntad, puesto que ésta es la que permite aglutinar los distintos elementos de la naturaleza humana en una unidad funcional, ocasionando así la integración de la personalidad, es decir, la formación de una nueva personalidad. Esa voluntad que se aplicó para conseguir la transfiguración, una vez conseguida, se ha de mantener firmemente, tal vez más, para que aquello que se ha conseguido se mantenga y se pueda incrementar. Dirigida conscientemente, la fuerza de voluntad estimula y desarrolla los talentos y capacidades potenciales y elimina las condiciones no deseadas hasta que finalmente aparece una forma más refinada y perfeccionada, en auténtica sintonía con el verdadero yo interior. Dirigida conscientemente, la fuerza de voluntad estimula, desarrolla los talentos y capacidades potenciales, elimina las condiciones no deseadas. Finalmente, aparece una forma más refinada y perfeccionada, en auténtica sintonía con el verdadero yo interior. Este es el proceso de transfiguración. Planeta regente. Saturno, el planeta de la cristalización y de la forma, es el regente exotérico y esotérico de Capricornio. Dirige a nivel de personalidad exotérico y a nivel de alma esotérico. En el plano físico, Saturno se manifiesta como el delimitador y como el gran educador. En el proceso de crecimiento espiritual actúa como el morador del umbral, que nos preserva de dar pasos de los que solo podríamos salir ilesos con una firme conciencia de la realidad. En el proceso del crecimiento espiritual actúa como el morador del umbral, que nos preserva, nos protege de dar pasos de los cuales solo podríamos salir ilesos con una firme conciencia de la realidad. Rodillas e iniciación. Las rodillas y la iniciación. Capricornio rige las rodillas, lo cual tiene un significado especial en nuestro contexto. Cuando Capricornio ha aprendido a arrodillarse con toda humildad y de rodillas en la cumbre de la montaña rocosa, ofrece su corazón y su vida al alma y al servicio de la humanidad, entonces puede pasar la puerta de la iniciación y se le confían los secretos de la vida. Cuando Capricornio ha aprendido a arrodillarse con toda humildad y de rodillas en la cumbre de la montaña rocosa, ofrece su corazón y su vida al alma y al servicio de la humanidad, puede pasar la puerta de la iniciación. Se le confían entonces los secretos de la vida. La única forma de atravesar esa puerta iniciática es de rodillas. La única forma de atravesar la puerta de la iniciación es de rodillas. Mientras que se mantenga arrogantemente donde no se ha ganado el derecho a estar, no será capaz de hacer un buen uso de las energías de la voluntad y de la vida que fluyen en una personalidad poderosa y segura de sí misma,
y que solo pueden usarse para el beneficio del mundo. Como dice el pensamiento simiente esotérico del signo, Capricornio debe estar preparado para volver a la espalda a la luz que ha contemplado, a la cima que ha alcanzado y a la altura de su conciencia. Debe ponerlo en práctica, debe de servir, debe de ayudar a la humanidad. Entonces, con el corazón lleno de amor, debe descender de nuevo al valle de la vida, en donde debe actuar como un ejemplo y como líder, para inducir a los demás a desarrollar una personalidad responsable y respetuosa, y dirigirlos hacia la cima de la iniciación. Con el corazón lleno de amor, debe descender de nuevo al valle de la vida, donde debe actuar como ejemplo y como líder, para conducir a los demás a desarrollar una personalidad responsable y respetuosa y dirigirlos hacia la cima de la iniciación. Este signo representa al hombre como un animal ambicioso, en dos sentidos de la palabra. En las primeras etapas de la cruz mutable, el hombre, la mezcla del deseo agua y de la naturaleza animal, tierra, y en la rueda revertida, el hombre, la fusión del alma y la forma. En las primeras etapas de la cruz mutable, el hombre, mezcla de deseo y naturaleza animálica. Y en la rueda revertida, el hombre, fusión del alma y la forma. También nos proporciona un cuadro del iniciado triunfante, el unicornio de Dios, el símbolo del unicornio con su único cuerno protuberante sobre la testuz, semejante a una lanza, en vez de los dos cuernos de la cabra. La síntesis. El símbolo de este signo es intencionadamente indescifrable. A veces se lo denomina el sello de Dios, la firma de Dios, y si no trataré de interpretarlo, en parte porque nunca ha sido trazado correctamente, y por otra parte su delineamiento correcto y la capacidad del iniciado para descifrarlo produce una afluencia de fuerza que no sería deseable, excepto después de la debida preparación y comprensión. Por eso es secreto de altos iniciados, el nombre, la firma de Dios. Dice, es mucho más potente que el pentágono y deja al iniciado sin protección. Es más potente ese signo que el pentágono y deja al iniciado sin protección. Está descrita la relación que existe entre los animales cornúpedos del zodiaco. El carnero, la víctima propiciatoria y la cabra sagrada son tres en uno y uno en tres. El carnero se convierte en el segundo y el segundo en el tercero. El carnero engendra y fertiliza todo. La víctima propiciatoria en el desierto que todo lo redime. La cabra sagrada que se fusiona en el unicornio, levantando ensartada en el dorado cuerno a la forma vencida. En esto se halla oculto el misterio. El carnero engendra y fertiliza todo. La víctima propiciatoria en el desierto, que todo lo redime. La cabra sagrada, que se fusiona en el unicornio, levantando ensartada en el con dorado cuerno a la forma vencida. En esto se halla oculto el misterio. De otra manera, la tercera iniciación lo que nos indica como entrada al quinto reino espiritual de las almas liberadas es que la materia ha sido transformada y transfigurada. Por lo tanto, tenemos derecho, pasada esa prueba, a formar parte del reino espiritual. ¿Qué diferencia habrá entre antes que uno en ese cuerno famoso, en este rayo de luz, tiene el secreto de la estancia en la materia? ¿Para qué hemos venido? El fondo es una característica monádica. Miremos que es la primera entrada precisamente de contacto monádico, donde la tríada espiritual comienza a manifestarse de forma plena, que nos conducirá precisamente a la iniciación grande de renunciación, que va a ser precisamente la cuarta iniciación, la del aratado, donde cuando se destruya el cuerpo causal, algo que acontecerá en el trabajo número 12 de Hércules. Isis.
la cabra sagrada que se fusiona en el unicornio, levantando ensartada en el dorado cuerno a la forma vencida. En esto se halla el oculto, el misterio de Capricornio. Capricornio es un signo terrestre, expresa el punto más denso de materialización, de que es capaz el alma humana. El hombre es entonces de la tierra terrestre y lo que el Nuevo Testamento denomina el primer Adán. En ese sentido, Capricornio contiene en sí el misterio de la simiente o de la muerte y de la simiente de la muerte y del fin. La muerte final que oportunamente tiene lugar en Piscis, lo que hablábamos antes de esta liberación total. Todo ese proceso que está asociado a este psicodrama que se vivió en Palestina hace unos 2000 años, que nos indica el nivel evolutivo de un hijo de Dios que en un momento determinado sale por la puerta grande del reino humano y entra en el reino espiritual, consumando todo su karma. Cuando la cristalización ha llegado a cierto grado de densidad y obtenido lo que se denomina dureza, es destruida y desintegrada fácilmente. De ahí que se diga a veces que cuando hay una cristalización, que no se suele ver por descontado, hay que esperar pacientemente a que venga una crisis. Y cuando esta viene, nos va a descolocar todo, evidentemente, y entonces vamos a ver qué es lo que impedía que esa luz se manifestara. Pero hay que decir que si no hemos construido una estructura sólida y fuerte, una fuerte personalidad, va a ser difícil que la cambiemos. Así que adelante con la construcción de una fuerte personalidad. Ya llegará el momento, cuando llegue, cuando se den las circunstancias, de poder hacer un salto. Y ese salto va a pasar por transmutarla, transformarla, transmutarla y transfigurarla. Entonces la personalidad estará iluminada. Y una personalidad iluminada es un indicio claro de que el alma se manifiesta en los tres vehículos. Parece un cambio complejo, probablemente lo sea, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista sintético, aparece como muy sencillo, muy fácil de conseguir. Lástima que no lo veamos. Dice, el hombre nacido en Capricornio lleva a cabo su propia destrucción, lo cual se debe a su naturaleza fundamentalmente materialista y a los golpes del destino que son la actuación de la ley del karma. Capricornio es siempre el signo de la finalización. Su símbolo es frecuentemente, aunque no siempre, la cima de la montaña, porque marca el punto más allá del cual no se puede ascender en algún ciclo determinado de vida. Capricornio, como consecuencia de lo anterior, es el signo donde se inaugura un nuevo ciclo de esfuerzo en lo que respecta al hombre común o al iniciado. El signo donde se inaugura un nuevo ciclo de esfuerzo. Eso está regido por Capricornio, en lo que respecta a tantos, ya sea al hombre común o al iniciado. Esfuerzo, tensión, lucha y contienda contra las fuerzas naturales del bajo mundo o las difíciles condiciones vinculadas a las pruebas del discipulado o la iniciación son las características de la experiencia en Capricornio. Esfuerzo, tensión, lucha y contienda contra las fuerzas naturales del bajo mundo o las difíciles condiciones vinculadas a las pruebas del discipulado o la iniciación son las características de la experiencia en Capricornio. El conflicto se libra entre la humanidad controlada por los señores del materialismo, es decir, la mente concreta, el mundo de la personalidad, y la jerarquía, controlada por las fuerzas de la luz y del amor. Ante nuestros ojos se está librando la batalla, la famosa batalla entre el bien y el mal, teniendo en cuenta que el mal, en lo que respecta al género humano, es ni más ni menos el uso que hacemos de la mente concreta, que nos ha dado un engrandecimiento de personalidad de forma aparente, pero nos ha alejado ¿de qué? De la verdadera esencia. Mientras la mente no sea capaz de amar y de pensar en términos del pensamiento nuestro no tenga amor, va a ser muy difícil que se pueda dar un cambio en el planeta, a nivel planetario. Las influencias de los 12 signos del zodiaco, particularmente 7 de ellos, están implicados hoy en el tema de Capricornio, y los hombres de todos los tipos y rayos responden a esas influencias y en una forma u otra y están implicados en el asunto. Por lo tanto, son energías muy poderosas. Así como sabemos que cada uno de los 12 trabajos rige un aspecto de la vida, hay algunos que prácticamente lo rigen todos, en cierta medida están detrás de todo lo que acontece. Queremos un cambio, el cambio viene, pero para que el cambio nazca realmente y se manifieste y se estabilice,
Todo el mundo de la persona ha de ser purificado al máximo, y no cesaremos nunca en el empeño de continuar con la purificación mientras estemos encarnados. Trabajo 10. Matando a Cerbero, guardián del Hades. Ya estamos finalizando, ¿eh? La luz de la vida debe ahora resplandecer en el centro de un mundo de oscuridad, declaró el gran presidente. El maestro respondió: el Hijo del Hombre debe pasar a través del 10º portal. Dijo: en esta misma hora Hércules se arriesgará. Cuando Hércules estuvo frente a frente con el que era su guía, éste habló: 1000 peligros has desafiado, oh Hércules, dijo el maestro, y mucho se ha logrado. La sabiduría y la fuerza son tuyas. ¿Harás uso de ellas para rescatar al que está en agonía, una víctima de enorme y persistente sufrimiento? Veremos qué responde. El maestro tocó suavemente la frente a Hércules. Ante el ojo interno de éste surgió una visión. Un hombre yacía postrado sobre una roca y gemía como si su corazón se rompiera. Un hombre yacía postrado sobre una roca y gemía como si su corazón se rompiera. Sus manos y piernas estaban encadenadas, las pesadas cadenas que le ataban amarradas a anillos de hierro. Una visión bastante dantesca. Un buitre feroz y temerario permanecía picoteando el hígado de la postrada víctima. Por consiguiente, un escurridizo chorro de sangre manaba de su costado. El hombre alzaba las manos esposadas y gritaba pidiendo ayuda, pero sus palabras retumbaban vanamente en la desolación y eran tragadas por el viento. La visión desapareció. Hércules permanecía como antes, al lado de su guía, de su maestro. El encadenado que has visto, dice el maestro, se llama Prometeo. Por años ha sufrido así y sin embargo no puede morir, pues es inmortal. Prometeo robó el fuego del cielo. Por esto ha sido castigado. Prometeo robó el cielo, el fuego del cielo. Por eso ha sido castigado. La liberación de Prometeo. El Prometeo significa el mensajero, el ángel solar, asociado al planeta Mercurio. La intuición, de otra manera. El lugar de esta morada es conocido como infierno, el dominio del Hades. Se te pide, Hércules, ser el salvador de Prometeo. Baja a las profundidades y allí, en los planos exteriores, libéralo de su sufrimiento. Busca en tu interior, profundiza y encontrarás al alma, encontrarás al ángel solar. Solo, pero no completamente a solas, erró allí, pues cuando buscó dentro oyó la voz plateada de la diosa de la sabiduría, Palas Atenea, y las palabras fortalecedoras de Hermes, precisamente Mercurio. ¿Qué buscas tú, un mortal viviente, en mis dominios?, preguntó Hades. Hércules dijo: busco liberar a Prometeo. El camino está vigilado por un monstruo, Cerbero, un perro con 3 grandes cabezas, cada una de las cuales tiene serpientes enroscadas a su alrededor, replicó Hades. Si tú puedes vencerle con tus manos desnudas, una hazaña que nadie aún ha realizado, puedes desatar al sufriente Prometeo. El camino está vigilado por el monstruo Cerbero, perro guardián de 3 cabezas, cada una representando a los 3 vehículos de la personalidad, cada una de las cuales tiene serpientes enroscadas a su alrededor. Si puedes vencerlo, algo que nadie ha conseguido, entonces podrás desatar a Prometeo. Simbólicamente se nos dice el trabajo cuál es: liberar precisamente al ángel solar, expresar libremente la conciencia. Satisfecho con esta respuesta, Hércules prosiguió. Pronto vio al perro Cerbero y oyó su penetrante ladrido. Gruñendo, saltó sobre Hércules, agarrando primero la garganta de Cerbero. Hércules lo estrechó en su puño como en un torno. Poseído hasta la furia frenética, el monstruo se sacudió.
Finalmente, al apaciguar su fuerza, Hércules lo dominó. Una acción directa de Hércules deja fuera de combate precisamente a Cerbero. El perro, el cancerbero también. Hecho esto, Hércules prosiguió y encontró a Prometeo. Yacía sobre una losa de piedra, en agonizante dolor. Entonces Hércules rompió rápidamente sus cadenas y liberó a la víctima. Desandando sus pasos, Hércules regresó como había venido. Cuando alcanzó una vez más el mundo de las cosas vivientes, encontró allí a su maestro. La luz brilla ahora dentro del mundo de oscuridad, dijo el maestro. El trabajo está realizado. Descansa ahora, hijo mío. Ya llegamos al final. Ahora nos vamos a preparar para la meditación en Capricornio con el pensamiento siguiente, la nota clave que hemos estudiado, que hemos visto en la presentación. No grabaremos la meditación. Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Gracias a todos por el servicio. Feliz plenilunio de Capricornio 2023. Enero de 2023. Tendremos un segundo el 27 de diciembre de este año 2023.